Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos o amigas que nos visitan en esta noche. Sean cordialmente bienvenidos a la presencia de Dios. Es el mejor lugar para estar en una tarde, un domingo, recordando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. En esta tarde, antes de que comencemos a meditar la palabra de Dios, quiero hacerles una pregunta, y es: ¿ha pensado en su muerte? ¿Cómo le gustaría morir? No sé si a veces planificamos, ¿verdad? Planificamos cómo nos gustaría vivir, qué quisiéramos tener, cuántos hijos tener, qué estudiar, planificamos todo. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuál sería la mejor muerte, la más sencilla que pueda ser? A veces deseamos esto: una muerte sin dolor, una muerte donde no suframos, una muerte donde todo sea un abrir y cerrar de ojos y no pasó más. Algunos incluso ya hemos comprado un lugar donde después de la muerte nos van a ir a enterrar. Hasta eso hemos planificado. Y hoy en esta tarde, a través de la ayuda del Señor, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para su palabra, y los invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo número 2, su versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Y hoy, amigo y amiga, la palabra de Dios viene para cada uno de nosotros, también hermanos y hermanas. Vamos a meditar en estos momentos sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, quiero que comencemos a analizar lo siguiente. La palabra de Dios dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La cruz, que en griego significaba un palo o una estaca, en la cual era vertical. En su inicio los fenicios habían diseñado esta forma de cómo hacer sufrir a aquella persona que había cometido delitos muy graves, en donde la mejor forma de quitar a esta persona de en medio del pueblo era a través de clavado sobre una estaca o un palo vertical. Luego los romanos vienen y adoptan esta forma, pero ellos no solamente utilizan un palo vertical, sino le agregan un palo horizontal llamado patibulum. Los romanos habían estudiado esta muerte trágica, y el palo atravesado provocaba más dolor. Y ellos adoptaron esta forma de cómo hacer sufrir a la persona que había cometido crímenes, homicidios, aquella persona que había deshonrado al rey, que se había levantado en contra de la autoridad. Esa era la forma de aquella persona que no se sometía al rey o al gobernante de ese tiempo. La cruz, la muerte más horrorosa que había en el pueblo romano, la forma más trágica y más cruel para esta persona criminal. Pero la cruz no solamente
tenía esto. Si no les quiero decir, amigos y amigas, también hermanos, que antes de que pudiera pasar a la cruz esta persona, tenía que pasar una serie de azotes. Los invito a abrir nuevamente sus Biblias y dirigirnos al libro de Deuteronomio, capítulo 25, su versículo 1 al 3. Y aquí podemos observar qué más le esperaba previo a la persona que había sido sentenciada a muerte como parte de su castigo. Deuteronomio 25:1. Si hubiere pleito entre alguno y acudiera al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le dará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Qué significaba esto? Que aquella persona que había sido encontrada en delito tenía que ir a un juez. Venía este juez y sentenciaba los azotes. Dependiendo del crimen, así era azotado. No más de 40. Cuando en Egipto comenzaron a hacer los azotes, los egipcios adoptaron estos azotes y saben, ellos hasta dejaban inválidos de tantos azotes que le daban al culpable. Algunos mataban de azotes a este delincuente. Viene la ley de Israel y dice, no más de 40. Que sufra, mas no lo mates con este castigo. Por lo tanto, 40 menos 1. Después de los azotes, la persona condenada llevaba el patíbulo, el palo horizontal. Lo ponían sobre sus hombros. Y les quiero decir, amigos y amigas, que el azote o el látigo para azotar a esta persona estaba compuesta de huesecillos, en su extremo 3 huesecillos. Estos huesecillos estaban diseñados para lastimar, para que cuando se diera el latigazo o el azote, a la hora de regresarlo, podría regresar pedazos de carne y lastimar al condenado, para que esta persona pudiera comprender que era merecedor de tal castigo y dar ejemplo a todo el pueblo cuál era el castigo para aquel que era declarado culpable. Era un cruel castigo. Luego, si el pueblo lo determinaba, lo declaraban ir a la cruz. Siguiente paso para una persona criminal. ¿Qué pasaba con esta persona? Esta persona, en el momento en que iba a ser azotada, le era ofendido, y todo el pueblo de Israel sabía que cuando alguien iba a ir al Gólgota, toda la gente salía con el objetivo de insultar, con el objetivo de golpear, con el objetivo de ver al criminal y desearle lo peor a esta persona. Era desnudada, era golpeada, custodiado por 4 soldados. Los soldados no eran nobles, los soldados no eran compasivos. Estos soldados tenían un carácter duro para poder lastimar al culpable, porque de esto se trataba. Cuando el culpable iba camino al Gólgota, pasaba en toda la ciudad
caminando con el patíbulo, la madera seca, tosca, sobre un cuerpo lastimado, herido, un cuerpo que estaba sangrando sangre, derramando su sangre por todo el camino, por toda la ciudad de Jerusalén. Cuando llegaba al lugar donde lo iban a clavar, desprendían sus ropas. Y estas ropas se habían impregnado a través de la sangre, como pasa cuando nos lastimamos y dejamos un trapo sobre la herida. Al otro día, o en momentos cuando se seca la sangre y usted desprende la tela, provoca dolor. Y este era el objetivo de desnudar a la persona culpable, que sintiera más dolor en su cuerpo. Cuando desprendían o quitaban el patíbulo, el palo horizontal, la sangre o el cuerpo se había añadido tal vez a la madera, provocando más dolor. Llegando al Gólgota, las personas culpables eran clavadas en sus manos y sus pies, y sobre el palo vertical colocaban un letrero por el cual había sido sentenciado a tal muerte esta persona. En el momento de la agonía, porque era una muerte lenta y dolorosa. Y cuando estaba en la parte ya clavado y levantaba la cruz, comenzaba una muerte cruel. Para poder respirar, la persona tenía que concentrar su fuerza en dos brazos y sus pies que estaban clavados, provocando un dolor tremendo en la persona crucificada, y solo respirar era doloroso. La persona moría asfixiada. Los dolores provocaban o podrían provocar la muerte. La deshidratación a causa de aquellos golpes que habían lastimado el cuerpo de esa persona, quedaba sin sangre. Los clavos provocaban fiebres, los golpes provocaban fiebres también, las heridas. Una persona crucificada podía morir por diversas formas, y sobre todo la vergüenza de recibir aquella maldición de todas las personas que salían a insultar a aquel criminal. Como estaba establecido que el cuerpo crucificado no podía pasar más de un día colgado sobre esa cruz, por lo tanto el pueblo de Israel, para evitar que pasara ese día, quebraban las piernas de las personas, quebraban las rodillas. Un soldado llegaba con un martillo y quebraba, y esto provocaba que la persona ya no tuviera la forma de cómo respirar y moría asfixiada. Para disminuir el dolor, los romanos daban bebidas narcóticas, vinagre y hiel, para que aquella persona crucificada pudiera beber de ello y el dolor pudiera ser más pasajero y una muerte tal vez sin dolor. Si esta persona lograba vivir a través de ello, provocaban una herida con una lanza o con una espada sobre su costado, con el objetivo de que el pulmón se rompiera
y dejara de respirar y muriera. Amigos, regresemos a Primera de Pedro, donde habíamos iniciado. Amigos y amigas, les quiero decir de que esta era nuestra sentencia, la muerte. La muerte para nosotros, la muerte eterna, era lo que merecían nuestros hechos. Habíamos pecado y por lo tanto estábamos separados de la gloria de Dios. Nuestros hechos era injusto que nosotros muriéramos a causa de nuestro pecado. Les quiero decir algo. Hubo alguien que nos amó de tal forma que no le importó lo que les acaba de decir. Hubo alguien llamado Jesús. Jesús fue el único que agradó al Padre, que pagó nuestra condena. Hasta lo último hizo Él para agradar al Padre, ser Él el sucesor de nosotros, el que tomó nuestro lugar, el que tomó nuestra condena, el que tomó nuestros pecados, el que tomó ese sacrificio por cada uno de nosotros, porque nos amaba. Nosotros íbamos directo a la condenación. Y el Señor Jesucristo, con su amor tan grande e inmenso, evitó para toda la humanidad tal condenación. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer para evitar esa condenación? Es solo creer en el Señor Jesucristo, que Él hizo tal sacrificio por cada uno de nosotros. Y que, ¿sabe qué? No solamente quedó en la cruz, sino que fue descendido de esa cruz, fue sepultado. Pero ¿sabe? Nuestra esperanza está en Él, porque el primer día de la semana Él resucitó con poder y gloria. Nada lo detuvo de esa tumba, nadie lo detuvo de esa cruz. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, que hizo por nosotros para que nosotros nos pudiéramos tener reconciliación con el Padre a través de su sacrificio vivo, eterno, y que hasta la fecha, el día de hoy, tiene poder para todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido y sincero de que Él es su Salvador. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre corría desde su frente hasta sus pies. Un rostro golpeado, una espalda lastimada. El Rey iba caminando al Gólgota sin honra, sin gloria, sin honor. En vez de que caminara en una alfombra roja, estaba caminando sobre su sangre derramada. El Rey, en vez de colocarle una corona de oro de 14 quilates, le habían colocado una corona de espinas. Ese será el Rey. Así fue como recibimos al Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. La cruz para nosotros significa mucho. Pero ¿saben? Para nuestro Señor Jesucristo fue agonía, dolor, sufrimiento. Fue una maldición cargada sobre Él. Esa cruz llevaba todos nuestros pecados, desde un homicidio hasta una mentira, un robo. Todo el pecado iba sobre Él. Por eso Él sufrió de tal manera, porque el pecado de la humanidad estaba en esa cruz. Era necesario que Él tomara el lugar nuestro. ¿Sabe? Para los que hemos creído en Cristo Jesús, la cruz cambió de significado para nosotros.
Esa cruz ahora simboliza perdón de pecados, libertad en el nombre del Señor Jesús. Significa vida eterna con Cristo, significa perdón de pecados, significa que un día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo o cuando venga la muerte en nuestras vidas, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Ese es el significado de la cruz para hoy, para nosotros. El Señor Jesús tomó tu lugar y tu lugar y mi lugar. Para algunos, Jesús es una historia antigua, un personaje que pasó de moda. Les quiero decir que no. Jesús, el Hijo de Dios, vive nuestro Redentor, sentado a la diestra de Dios Padre allá en los cielos, intercediendo por cada uno de nosotros. Una cruz tan pesada que no cualquiera lo podía llevar. ¿Quién irá por nosotros?, dice Isaías. Y Jesús respondió: heme aquí, envíame a mí. Amigo, le quiero decir algo. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba pensando en ti. Y no le importó cargar tus pecados, no le importó cargar tus ofensas, no le importó cargar esa carga que tú llevas en este momento. No le importó. Lo hizo todo por amor a ti. Él conoce tu nombre, tu apellido y también tu necesidad. Y Él en esta tarde conoce que tu necesidad principal es tener a Jesucristo en tu corazón. Él conoce muy bien tus pensamientos y sabes, conoce muy bien que estás alejado de Dios. Hoy el Señor Jesús te quiere dar una oportunidad de poder presentar tu vida rendida a sus pies, creyendo que Él derramó su sangre por amor a ti. Esa sangre que limpia todo pecado, no importa lo que hayas hecho. Porque recuerda, esa cruz estaba para aquel que había hecho crímenes grandes. Y si tú no lo has cometido, no importa. Tu pecado, por muy pequeño que tú lo mires, te quiero decir que ese pecado te está separando del amor de Dios, del perdón de pecados y de la vida eterna. ¿Dónde estará tu vida? ¿Sabes cuál es la muerte más fácil? Morir en Cristo Jesús. Porque la muerte más difícil, el Señor Jesucristo ya lo hizo por amor a cada uno de nosotros, cargando esa maldición sobre su cuerpo y dejándola clavada en aquella cruz del Calvario. No niegues venir a los pies del Señor Jesús. ¿Sabes? Cuando yo me acerqué a Jesús, sentía algo en mi corazón, algo que hacía como que yo tuviera gozo, que yo sentía una necesidad. ¿Sabes? Si tú la sientes, es el Señor Jesús que la toca, que está tocando tu corazón para que tú te entregues a Él. No endurezcas tu corazón más. Ven al Señor Jesús. Él te ama. ¿Y sabes? Aquella persona que te amó de tal forma, con sus brazos abiertos murió, esperando poder recibir a cada uno de nosotros. Si tú viniste el día de hoy, es porque el Señor Jesús te sigue amando. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida a venir a Él. No te detengas. Ahora la
gente dice: ¡qué horrorosa muerte! ¿Cómo es posible que hayan crucificado a una gente inocente como nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que Él haya recibido tantos golpes siendo inocente? Y se sorprenden y se admiran de todo lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Sabes? Pasa lo mismo ahora. Cada vez que negamos a Jesús, que es el Hijo de Dios, es como regresar a aquel tiempo. Porque la gente que golpeó y que crucificó al Señor Jesús no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, hicieron lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Jesús te ama. La palabra de Dios nos invita a abrir sus Biblias. En Primera de Juan, capítulo 1, y su versículo 9. Mas Dios muestra su amor para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y en Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, oiga bien, amigo y amiga, de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos. Solo pídele perdón y Él te perdonará. No hay nada más que hacer por nuestra salvación. No hay nada fuera de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar. Él es el único que nos puede salvar. No busques en otro lado tu salvación. Busca a Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos y crees, serás salvo. Solo creer es lo único que nos hace falta. Creer. Cree en Jesucristo como tu Salvador, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. ¿Hay alguno entre nosotros que su vida está vacía porque el Señor Jesús no está? ¿Habrá entre nosotros, en el lado de nuestros amigos, alguien que no tiene a Jesús en su corazón? Él conoce tu vida muy bien, y tú conoces que también no está Él en ti. En el lado de nuestras hermanas, ¿habrá alguien que no tiene a Jesús en su corazón? Hoy le invito, hermana, amiga, venga a los pies de Jesús. Que no te detenga esa silla, que no te detenga la vergüenza, que no te detenga el que dirán. ¿Sabes? La vergüenza ya la sufrió nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Él ya lo sufrió, ya la pagó. No te avergüences de hacer tu fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, y su versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque por gracia somos salvos.
Y esa gracia, ese regalo inmerecido, es a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Para los que se pierden dicen que locura es la cruz. Pero a los que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, les quiero decir que es poder nuestra condena de nuestro pecado. Porque era la paga del pecado, era muerte. La muerte la pagó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús como un regalo precioso. ¿Quieres recibir este regalo el día de hoy? Te dejo la pregunta, amigo y amiga. Si hoy viniera la muerte, ¿a dónde irás? ¿En qué has creído? Si lo que has creído te puede salvar. Porque solo hay un camino, solo una verdad, y es Cristo Jesús el que nos puede llevar al Padre. En esta tarde, tal vez hay un hermano que se ha alejado de los pies del Señor y has abandonado la comunión. ¿Sabes? El Señor Jesús te sigue amando y está esperando que tú ocupes el mismo lugar que estabas utilizando. Te hace la invitación también a ti. Ven, Jesús te ama. No importa lo que hemos hecho. Que Dios te bendiga.